Mucho ha cambiado desde que el ferrocarril llegó a Jaén en 1866, 4 décadas después de la primera línea ferroviaria del mundo en Reino Unido y apenas 3 desde su llegada a España. MZA, Ferrocarriles a Madrid, Zaragoza y Alicante, fue la compañía que unió nuestra provincia al resto de España, construyendo la vía al paso por Jaén por razones orográficas, pues se consideró que Despeñaperros era la zona más factible para atravesar Sierra Morena. Aún así, se hizo necesaria la construcción de 13 viaductos y 10 túneles para salvaguardar apenas 40 kilómetros en Despeñaperros, lo que permitiría acabar el trazado que unía Madrid y Sevilla. En total, la provincia fue recorrida por más de 100 kilómetros de carriles de hierro, dando servicio a Vilches, Linares, Mengíbar, Andújar y algunas localidades más a través del Valle del Guadalquivir. El tren fue el desarrollo vital o la locomotora, como se dice muchas veces, económica del país. Tuvo muchas transformaciones, por supuesto. Empezamos con la época del carbón, máquinas de carbón en las que se gastaba esa materia prima, con lo cual hubo una revolución industrial del carbón muy importante, se abrieron muchas cuencas, se consiguió muchos puestos de trabajo. A finales de la década de 1870, y tras varios proyectos fallidos de nuevos ferrocarriles en la provincia, se inauguró la conexión de la ciudad de Linares con la línea Manzanares-Córdoba. 2 años después se amplió con un ramal que daba servicio a la cuenca minera de esta ciudad. Cuando las compañías se establecieron aquí en Linares fue por el transporte de mineral, pues traían carbón para la bomba de extracción del agua, de la bomba de vapor, y se llevaban el plomo. En 1881 se inauguró el primer tramo del conocido como Ferrocarril del Aceite, tramo que comprendía el trayecto entre Espelúi y la ciudad de Jaén. La estación de Jaén no dejó de ser un ramal de las demás estaciones, en este caso de Espelúi a Jaén. Si Jaén se hubiera convertido en una estación de paso de trenes importante, como era de Espelúi, entonces a lo mejor Jaén hubiera sido algo diferente. Pero como no fue así, se convirtió en eso, en un simple ramal que iba recogiendo las migas que los demás le dejaban. Esta línea sufrió distintos avatares, porque el señor Loring, 2 años después de tener la concesión, tuvo que echarse en manos de una llamada Compañía Andaluza de Ferrocarriles, que fue la que al final terminó la obra y puso en marcha el tendido. Entonces las obras tuvieron muchos parones, muchos periodos en los que no había economía suficiente para terminar la línea, y en el 93, concretamente el 22 de enero del 93, es cuando se inaugura una parte de la línea que afecta a Marto, que es la línea Cabra-Jaén. Se habían inaugurado un tramo primero de Linares acercándose a Espelúi y otro tramo de 32 kilómetros desde Cabra, desde el final del Campo Real, que era la estación final, a Cabra. Pero esta zona intermedia, que era la que en realidad tendría que ser el motivo por su riqueza aceitera, fue la última en inaugurarse, y fue concretamente el 22 de enero de 1893. En esta línea donde lo que destaca bastante es la existencia de apartaderos, no solo de estaciones, sino también apartaderos. Es decir, en ese caso la línea de andaluces proporcionaba a empresarios que tenían algún negocio, alguna instalación cercana, la salida de sus productos a través de la construcción de apartaderos. Entonces en esta línea es la línea que más apartaderos existen de la zona. Y destacar de las estaciones, pues la de Marto fue una estación muy importante, Torredonjimeno, Torre del Campo también. Pero no fue hasta 1896 cuando se prestó servicio de forma continuada entre Linares y Campo Real, debido a los problemas causados por el terreno arcilloso en la mayor parte del recorrido. La línea, con algo más de 100 kilómetros en la provincia, recorría las localidades jienenses de Linares, Bailén, Espelúi, Torre del Campo, Torredonjimeno, Martos y Alcaudete. En ella destacaban construcciones como el viaducto del Arroyo Salado, el del río Víboras, obras del Layé y Pillé, alumnos de Eiffel, que eran más propios de grandes líneas, pero que debido a deficiencias lastraron la utilización de esta línea.
En noviembre de 1895 se inauguró el primer tramo en la provincia de la línea Linares-Almería, que unía las estaciones de Baeza y Quesada. Desde este momento, la estación de Baeza pasó a denominarse Baeza-Empalme. Año tras año fueron inaugurándose tramos y en 1899, con la construcción del Puente del Salado, realizado por 3 alumnos de la Escuela de Eiffel, el más alto de España durante años, la línea quedó prácticamente terminada. Solo faltaba el trayecto entre Baeza-Empalme y la estación de Linares-San José, que entró en servicio 5 años después, pasando a ser la cabecera. Construida por Caminos de Hierro del Sur de España, su recorrido atravesaba 11 estaciones de nuestra provincia a través de 115 kilómetros. En esta línea había algunas estaciones que eran necesarias quizás para el devenir de los pueblos, para dar salida a sus productos. En Cabra de Santo Cristo, por ejemplo, la de Jódar. En Jódar Úbeda era una estación que atraía sobre todo personas, y en cuanto a desplazamiento, y no hay que olvidar que hasta Jódar llegaban también las maderas que bajaban del Guadalquivir, de Cazorla, y llegaban allí y ahí se cargaban esa madera que venía a través del río. Destaca el hecho de que en el término del pequeño municipio de Cabra del Santo Cristo hubiera 4 estaciones. En 1904 se inaugura la red de tranvías de Linares, ciudad que años después se uniría mediante este transporte a la comarca de La Loma, creando en 1915 el primer nodo intermodal de la península en la estación Baeza-Empalme, en la actual Linares-Baeza. En 1909 se inaugura el trazado conocido como Trenillo de la Carolina, que con casi 30 kilómetros de ancho métrico y 4 estaciones, unía esta ciudad con Linares en poco menos de 2 horas a través de Guarromán. Un ferrocarril de vapor de vía estrecha que era una compañía belga lo que lo estableció, y entonces traía todo el plomo de la Carolina, porque allí en el Centenillo de la Carolina no había grandes fundiciones, las fundiciones de plomo estaban en Linares. Existían más de una línea privada que habían aprovechado el auge de este sector. Entre ellas destaca el ferrocarril de vía estrechísima de tan solo 480 milímetros de la mina de Arrayanes, en comparación del ancho ibérico de 1.668 milímetros que se construía en el resto de España, y el ferrocarril y los cables de la mina del Centenillo, con un teleférico de 12,5 kilómetros. 1915 es el año del proyecto de la monumental Estación de Madrid en Linares. Finalizada 10 años después, pasó a sustituir a la estación de Linares construida en 1876. Años después, en 1922, se cerró el tramo desde Pozo Ancho Los Salidos del ramal de Linares a Las Minas tras 43 años en servicio. El ferrocarril estaba estancado. Aunque en realidad fue algo insignificante dentro de las expectativas que se mantenían respecto al crecimiento del ferrocarril. En 1924, con la aprobación del Plan Guadalhorce, se propuso como línea de urgente construcción la línea Baeza-Empalme-Utiel, un tramo del macroproyecto Jerez de la Frontera Saint-Girons, en Francia. En Jaén constaría de 7 estaciones, 25 viaductos y 107 túneles atravesando la comarca de La Loma, la de Las Villas y la de Segura, con impresionantes viaductos como el del río Guadalimar, en Baeza-Empalme, el del Chorreón y el del río Guta. También en estos años se proyectó el ferrocarril de Marmolejo a Puerto Llano, con 119 kilómetros que empezarían a construirse 3 años después por ambos lados a la vez. Se reanudaron también las obras en la provincia y a buen ritmo del ferrocarril de la Carolina a Puerto Llano. Este impulso fue notorio teniendo en cuenta la situación que se cernía sobre todo el país con la dictadura de Primo de Rivera, los problemas en Marruecos o la dicta blanda del general Belenguer, entre otros. Todo empezó a consolidarse. Ya los problemas, las deficiencias que se habían detectado en la construcción, que no fueron pocas, todas se arreglaron. Y a partir de esa fecha, de 1900 en adelante, hubo una época, yo diría que de esplendor. De forma que ya, proporcionalmente, las personas iban utilizándolo como medio de transporte, ya no salían como al principio a la estación a ver la novedad, era como se había incorporado ya a la vida diaria de los municipios, y las empresas que poco a poco iban constituyéndose veían una forma de salida de sus productos cada vez más importante y más barata, que también hay que tenerlo en cuenta, a través del ferrocarril. El ferrocarril había puesto a Jaén en el mapa nacional a escalas antes impensables,
con más de 320 kilómetros de líneas estatales, además de las privadas. El ferrocarril había llegado a Jaén para quedarse.